Salvador. ¿Qué es la masonería? Es una institución esencialmente filosófica, filantrópica y progresista. Es filosófica porque orienta al hombre hacia la investigación racional de las leyes de la naturaleza, invitando al esfuerzo del pensamiento y buscando en la reflexión filosófica la penetración del sentido espiritual del movimiento de la historia. Es filantrópica porque practica el altruismo en pos del bienestar de todos los seres humanos y no está inspirada en la búsqueda de lucros personales de ninguna clase. Y es progresista porque enseña y practica la solidaridad humana y la absoluta libertad de conciencia. La masonería no es una asociación política ni puede confundir su actividad con la de ningún partido político, lo que no implica que el masón permanezca ajeno al acontecer del país y del mundo. Masones fueron muchos presidentes de la República, entre otros Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza e Hipólito Yrigoyen. Altos exponentes de la poesía gaucheca como Hilario Ascasubi, Estanislao del Campo y José Hernández fueron masones. Presencia esta que también se vio fértil en los campos científicos, artísticos, culturales y educativos de nuestro país. La moral de la masonería no está directamente ligada a ningún sistema filosófico ni a ningún credo religioso. La constituye el fondo común de preceptos universales que enseñan al hombre a ser mejor. En todas las religiones y las escuelas filosóficas, los masones encuentran las esencias de la sabiduría elaborada por los más grandes apóstoles y profetas de la humanidad, inspirados en los más sublimes sentimientos del corazón y templados en las arduas experiencias de la historia. El licenciado Daniel Santoro es licenciado en Comunicación, egresado de la Universidad Nacional de La Plata en 1984, miembro de la Academia Nacional de Periodismo, en la que ocupa el sillón Raúl Scalabrini Ortiz, y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Es profesor de la Cátedra de Técnicas del Periodismo de Investigación de la Maestría del Diario Clarín y de la Fundación Nuevo Periodismo Americano, creada por el escritor Gabriel García Márquez. Fue miembro fundador del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y su presidente entre los años 2002 y 2007, autor del libro Técnica de Investigación, editado por el Fondo de Cultura Económica. Durante sus 25 años de ejercicio del periodismo ganó los premios Rey de España en 1995, Caballero de la Orden del Mérito, Italia, 1997, María Mons Cabot de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, 2004, y Conex de Platino a la Investigación en 2007. Daniel Santoro fue miembro del equipo de investigación del diario Clarín y en la actualidad es editor de su sección política, especializada en casos de corrupción. Está considerado como una de las figuras más importantes del periodismo argentino. Señoras y señores, con ustedes el licenciado Daniel Santoro. A todos y a todas. Para mí es un honor estar presente aquí en esta casa. Lamento profundamente el fallecimiento del soberano gran comendador Roberto Neumark. Gracias a todos ustedes por la invitación a participar de este congreso. Es un honor para mí poder, reitero, hablar en esta institución con tanta tradición, con tantas raíces en la historia argentina. La semana pasada entrevisté al ex fiscal de Milán, Antonio Di Pietro. Antes de empezar la entrevista, el intérprete le explicó que yo había ganado el
España por mi investigación sobre el tráfico de armas argentinas a Ecuador y a Croacia. Entonces Di Pietro me dijo, en realidad usted ganó 2 premios, el rey de España y su vida. La broma proviene de un ex fiscal a quien le encanta la Argentina, entre otras razones, porque puede caminar sin custodia por Buenos Aires. Desde que la mafia asesinó a su colega Giovanni Falcone, Di Pietro tiene guardaespaldas de forma permanente en Italia. Di Pietro investigó, ustedes recordarán el caso Mani Pulite, Manos Limpias o Tangentópolis, que arrasó con los partidos del sistema político tradicional de Italia en los 90. Esa investigación logró mandar presos a 7 ex primer ministros, 50 ministros, 350 diputados y casi 1000 empresarios. Y se recuperaron casi 1.000 millones de euros robados al Estado italiano. Hoy la corrupción volvió a crecer en Italia y Di Pietro, luego de pasar de la justicia a la política, dice: el poder político corrupto primero debilita los controles administrativos y después inicia el ataque a los jueces utilizando todos los mecanismos a disposición, los políticos, legislativos y los mediáticos. Tuve la suerte de entrevistarlo en Buenos Aires y conocer de cerca su historia de vida, que demuestra que cuando hay técnica, y voluntad y valores, se puede ganarle una batalla de corrupción, aunque no la guerra definitiva. Esa frase del poder político que debilita la justicia parece una fotografía de la Argentina actual. En la Argentina, si podemos mostrar por favor las filminas, arranquemos. En la Argentina la corrupción es como el tango, se baila de a 2 y muy juntitos, es decir, siempre hay un funcionario que pide o acepta un soborno y un empresario, que acepta darlo o lo ofrece. Y los jueces y los periodistas podemos ser una orquesta que tape los casos de corrupción o que los investigue. Pero en la mayoría de los países de América Latina el problema es más grave porque algunos grupos empresarios han capturado al Estado, como dice el investigador Daniel Kaufman del Banco Mundial. Hasta los 90 se podía afirmar que una élite empresaria se arreglaba más allá del gobierno de turno para ganar la mayoría de las licitaciones públicas, conseguir exenciones impositivas, subsidios y otras formas de recursos del Estado, a cambio de financiar las campañas de los políticos. Pero en esta década vemos a exministros, exlegisladores que llegaron al gobierno o al Congreso sin bienes ni fortuna y con un discurso progresista y hoy son multimillonarios. Estoy pensando, por ejemplo, en el exministro del Interior de Menem y hoy empresario de medios, José Luis Manzano. Parafraseando al estratega prusiano Karl von Clausewitz, que decía: la guerra es la continuación de la política por otros medios, este grupo, sin escrúpulos, sin valores, actúa como si la política fuera la continuación de los negocios por otros medios. Están vaciando de contenido la democracia y como delincuentes de guante blanco, vaciando el Estado de recursos y a la democracia, insisto, de valores. Pero hoy voy a poner el acento sobre la corrupción en general, porque la corrupción política no es propiedad exclusiva del kirchnerismo o del menemismo. Como muestra la primera filmina, en la Argentina hay 750 causas por corrupción abiertas desde el año 1983 y solamente hay 3 condenados: el expresidente Carlos Menem, la ex ministra de Economía Felisa Micheli y la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alzogaray. Y los casos de corrupción que llegan a la justicia son la punta del iceberg. La mayoría de los casos permanecen ocultos por la omertad, diría el fiscal Di Pietro, un pacto de silencio entre el que paga la coima y la recibe. La próxima, por favor. Por esa razón, año a año la Argentina sigue descendiendo en el índice de percepción de corrupción de la Organización Global Transparencia Internacional. En la encuesta, pasemos a la próxima, por favor.
Les adelanto también, cosa que ustedes también sepan, que esas causas por corrupción, esas 750 causas por corrupción, tienen un promedio de duración de 14 años. Y además, que la mayoría de esos casos terminan archivados, o terminan con prescripciones u otras medidas, sin lograr una sentencia por la inocencia o por la condena de las personas que están siendo investigadas. La próxima. Pasemos también esta termina. Eso fue el último índice de transparencia internacional, que realmente una encuesta fiable. Esto lo digo con dolor, como argentino. En ese ranking internacional, la Argentina está en la posición 102 sobre un total de 175 países. El 175 es el más corrupto. Y así Argentina viene año a año perdiendo posiciones en estos parámetros internacionales de medición de la corrupción. Donde solo en el caso de América Latina hemos quedado por detrás nuestro, solamente están países como Nicaragua, Haití, Paraguay y Venezuela. Pero la impunidad judicial existente en Argentina permitió que solo, como decía antes, Carlos Menem, María Julia Alzogaray y Micheli sean los únicos condenados. Pero todo esto no es una cuestión gratuita, además de la destrucción de los valores morales que significa la corrupción, es también un problema económico. Según el CIPSE, desde el año 83 hasta la fecha, la corrupción política le ha hecho perder al Estado argentino 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. Ustedes recordarán, avancemos por favor. Esta también es otra encuesta que se hizo recientemente y que tiene que ver sobre la percepción de la corrupción que tienen los argentinos. Y el año pasado un 72% de los argentinos estaban convencidos que la corrupción había crecido en nuestro país. Pasemos a la próxima, por favor. Esa es la cifra que hablaba de la pérdida de plata que perdió el Estado argentino. Y esto va acompañado de una cultura política, que todos ustedes recordarán esta frase del sindicalista y funcionario del gobierno de Carlos Menem, Luis Manuel Nuevo, que también obviamente nos provoca dolor, ¿no? Los problemas en Argentina se solucionan si dejamos de robar 2 años. En la Argentina la plata no se hace trabajar. Esto es el marco cultural en el cual se comportan todos estos casos de corrupción. La próxima, por favor. Voy a hacer rápidamente un repaso de casos donde hay realmente pruebas, ¿no?, de denuncias hechas al azar y hechas sin ningún tipo de contenido. Estamos hablando de casos como en el gobierno del expresidente Carlos Menem, ahora está condenado a 7 años y medio de prisión por el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Está siendo investigado por el pago de sobornos de Siemens en el contrato por la publicación de los DNI y la informatización de los controles de frontera. También está investigado en el caso Thales por el control del espacio radioeléctrico. La próxima, por favor. Vemos entonces que hay un mecanismo de impunidad que funciona en la Argentina más allá de los gobiernos de turno. ¿Qué es lo que hizo el expresidente Carlos Menem en su momento? Ustedes recordarán, incrementó el número de miembros de la Corte de 5 a 9. Neutralizó los organismos de control administrativos como la CIGEM o la Auditoría General de la Nación. Después se hizo elegir para tener fueros parlamentarios. La próxima, por favor. Bueno, esto es una curiosidad. En la investigación que hice del tráfico de armas a Ecuador y Croacia, el expresidente firmó 4 decretos con destino final falso a Panamá y a Venezuela. Las armas se han venido realmente a 2 países en guerra, sobre todo a países hermanos como había sido Ecuador, que estaba en guerra con Perú por la cordillera del Cóndor. Y un 4.º decreto era para venderle 3.500 toneladas de armas y municiones a Bolivia. Y la rutina o la burocracia del que redactó este 4.º decreto puso que las armas se iban a entregar por vía marítima, ¿no? Un pequeño error geográfico en un decreto presidencial de carácter secreto como es. Pasemos a la próxima, por favor. El expresidente Carlos Menem, ustedes recordarán,
estuvo 6 meses con prisión preventiva en el año 2001 y recién ahora este año, el año 2013, después de 18 años de investigación, una investigación primero periodística y después que hizo la justicia. Los periodistas no somos jueces ni fiscales. En la investigación periodística yo recibí amenazas de muerte, me intentaron sobornar con $50.000, pero preferí seguir siendo pobre pero honesto, me hicieron un juicio por violación del secreto del Estado. Son los obstáculos que aquí hay varios periodistas presentes que saben que sufrimos cuando nos ponemos a hacer investigación periodística en la Argentina. Ahora voy a hacer un salto en la descripción, vamos a entrar a la época actual. En el año 2003, Néstor Kirchner llegó a la presidencia y ordenó a la aduana reimpulsar la causa por las armas que había estado paralizado, pero cuando Menem juró como senador, Kirchner tocó una mesa de madera para evitar la mala suerte, porque él creía que en ese momento que Kirchner era el responsable de la crisis económica del 2001 y que además era un neoliberal y era el enemigo político de su proyecto. Sin embargo, como dije antes, el expresidente logró ser elegido senador en el año 2005 y después, a partir del año 2011, se acercó al Frente para la Victoria y empezó a sufrir la enfermedad de los miércoles. Los que conocen el Parlamento saben que eso significa ausentarse al recinto, al momento del debate, para favorecer que la mayoría del Frente para la Victoria tenga quórum, o la mayoría del Frente para la Victoria pueda votar leyes claves que eran necesarias para los proyectos de ley, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. Por suerte, la Cámara Nacional de Casación Penal este año decidió condenar al expresidente del caso de las armas sobre pruebas que estaban acumuladas y que había que valorarlas después de 18 años de investigación. La próxima, por favor. Hay otro ejemplo de la gestión de Carlos Menem que es un símbolo de los casos de corrupción que llegaron a la justicia, que es el caso de María Julia Alzogaray, que es la única exfuncionaria en la historia de la democracia argentina que tuvo una condena por enriquecimiento ilícito, que está procesada en otras 8 causas judiciales y está investigada en otros 63 expedientes. Un triste récord nacional que habla de este fenómeno de la corrupción que pasó a ser lamentablemente algo estructural en la Argentina. La próxima. Esta fue la primera nota que empecé sobre el caso de María Julia Alzogaray y es del año 1998, es decir, cuando todavía estaba en el poder, ¿no? Porque ahora es muy fácil, hay algunos periodistas que investigan a aquellos que han dejado el poder. Yo creo que la función realmente del periodismo de investigación como fiscalizador del poder, como perro guardián de la democracia, es esa, de investigar a los poderosos para que rindan cuenta de sus actos públicos y de qué hacen con los fondos del Estado, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer eso, que rindan cuentas por el mandato que le damos y por el dinero de todos los argentinos que manejan. Esa fue la primera causa. Acá hay algunos números que son pruebas que están también en la causa judicial de cómo saltaron sus gastos con la tarjeta de crédito de $4.800 en el año 90, cuando dejó el gobierno en el año 98, sus tarjetas de crédito tenían gastos por $228.000. La próxima, por favor. Ustedes recordarán la privatización de Entel. Solamente un dato, no los quiero abrumar con datos, pero en Telefónica y Telecom pagaron $2.600 millones por la empresa Entel. Telefónica en el año 2010 ganó 1.100 millones de euros en la Argentina, lo que habla del negocio, las presiones y las historias ocultas que hay atrás de esto. La próxima, por favor. Ustedes recordarán, hizo un cumpleaños en la foto que se veía antes, era esa, en el Hotel Alvear, donde se gastaron $150.000. O sea, no solamente
tomar bienes, patrimonio del Estado, sino exhibirlo. Joaquín Morales Solá siempre decía: a los menemistas no les gusta el caviar, pero que les gusta que los vean comiendo caviar. Había un fenómeno de monopolización de la política que se dio en esa época. La próxima, por favor. También, obviamente, hubo empresarios, como en este caso pagó María Julia Alzogaray con la Entel residual, pagó $10 millones de más a una de las empresas que eran deudoras de la Entel, ya dijo que se equivocó con un cero. La próxima, por favor. Ustedes recordarán esta foto que habla no solamente del tema de la corrupción material, sino esto de la exhibición, cuando ella siendo ministra de Medio Ambiente sacó una foto con tapado de bisón en el centro de esquí de Las Letras. La próxima. Él también era un pequeño detalle, sobre todo para los más jóvenes, cómo se confunde el patrimonio del Estado con el patrimonio personal. Esta es un acta que la encontré en la Secretaría de Medio Ambiente después de que ella dejó el cargo, donde Diego Pagliasso, ¿quién era Diego Pagliasso? Era el peluquero personal de María Julia Alzogaray, lo llevó simulando ser diplomático, que era parte de la delegación argentina a Kioto, solamente para que la atienda ella. Eso era el despilfarro de los recursos del Estado. Ahí vemos una promesa incumplida, la de limpiar el riachuelo en 1000 días. La próxima, por favor. Este tema del control patrimonial de los bienes de los funcionarios. Desgraciadamente la presidenta Cristina Kirchner mandó un proyecto al Congreso que va a impedir que los periodistas y los ciudadanos en general podamos acceder a las declaraciones juradas de bienes para que haya un control social sobre el aumento de los patrimonios de los funcionarios y que de aquellos que puedan justificarlo o no de su paso por la gestión del gobierno. María Julia había comprado un piso en un edificio frente al Central Park, y había comprado un petit hotel aquí en la Recoleta. Adelante, por favor. 5 años después de la primera investigación fue presa, esta fue la tapa de Clarín. Pasamos a la próxima. Y acá quiero recordar este tema de hacer una breve comparación para ver si se manejan los mismos parámetros en un caso o en el otro. Yo no soy antimenemista, no soy antikirchnerista, yo trato de buscar hechos comprobables. María Julia Alzogaray fue condenada por enriquecimiento ilícito por haber aumentado su patrimonio en un 12%. Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Kirchner, en el año 2008 incrementaron su patrimonio en un 158%, y después Ollarvide dictó un sobreseimiento en tiempo récord. La próxima, por favor. Y no solo eso, sino si la medición sobre el crecimiento del patrimonio del expresidente y de la actual presidenta se hace desde el año 2013 al 2010, llegamos a un crecimiento del 929%. Pasamos a la próxima. El vicepresidente Murú también es un caso parecido, solamente investigando sus declaraciones juradas de bienes encontramos un salto patrimonial realmente muy importante. Vamos a otra. Bueno, habíamos hablado de Barrio Nuevo, que aquel sindicalista y ex funcionario del gobierno Menem, que con esas frases como en Argentina la plata no se hace trabajando, bueno, él vaticinó que Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner, va a ser el María Julia de estos tiempos. En otras palabras, que Jaime se está convirtiendo en la cabeza de Cordero que paga sus pecados y de otros en el actual gobierno. Porque la pregunta que subyace después de la primera parte de la exposición es: ¿solamente María Julia Alzogaray es culpable de los casos de corrupción que hubo en los 90 o solamente Jaime de los actuales? Aquí vemos la primera foto, el departamento que vivía en Caleta, Olivia, y después un yate que compró, una casa en Córdoba, un Learjet, utilizada para desplazarse a Córdoba y a Brasil. Y la agenda de debate público también se va nutriendo de otros casos, y por suerte escuché a Graciela Romer
en una entrevista que le hizo Fanny Mandel hoy, diciendo que una de las causas del resultado electoral en las elecciones del paso, del retroceso del Frente para la Victoria, tiene que ver, además del tema de la inseguridad, el tema del desempleo y de la economía, es el tema de la corrupción. Por primera vez, la sociedad argentina está dejando esa actitud, esa vieja frase que tanto destruyó nuestra moral, en el sentido de roban pero hacen. Estos políticos roban pero gestionan bien, entonces tenemos que dejarlo. Tanto Graciela Romer como otras encuestadoras dicen que la tragedia de Once demostró que la corrupción mata, donde se quedó vinculado directamente el desvío de fondos que hizo Ricardo Jaimes, que tenían que ir a la mejora de las redes ferroviarias con la muerte de un grupo de argentinos. Otro caso para el que recordemos es el tema Jocler, ¿no? La realidad pasa como si fuese una proyección cinematográfica y uno se olvida. Es necesario refrescar todo esto que estuvo en la agenda de debate público de los argentinos, aunque desgraciadamente un escándalo devora al otro, y la justicia y el periodismo, y eso es normal, tienen dos ritmos distintos. Entonces los periodistas podemos ir más rápido y después los jueces tendrán que sopesar si lo que descubrimos corresponde o no corresponde como prueba para que las personas investigadas sean finalmente condenadas o declaradas inocentes. Pasemos al próximo. El tema del caso Jocler no solamente es el desvío de una parte de los 120 millones de dólares, 120 millones de dólares que le dio el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner para el plan Sueños Compartidos, para el plan de viviendas sociales Sueños Compartidos de las madres de Plaza de Mayo, sino que se estima que un tercio de esa plata fue a los bolsillos, se desvió a los bolsillos de Jocler y otros de los que estaban siendo investigados. Y este es otro caso que realmente conmueve a la opinión pública argentina, porque era un símbolo de los derechos humanos y que ahora quedó afectado por esta investigación en caso de corrupción. Pasemos a la próxima, por favor. Yo hablé de una cuestión de unidad. Existe realmente un pacto de hecho entre políticos, entre algunos políticos y algunos jueces, porque no hay que generalizar. Algunos jueces piden favores para no ser destituidos en el Consejo de la Magistratura ahora y antes en el Congreso, y después los políticos les piden favores para ser sobreseídos o que les dicte una falta de veto en las investigaciones. Esta investigación del caso Jocler, con este desvío de fondos que está documentado, la semana pasada pasó a foja cero. La Sala Primera de la Cámara Federal desprocesó a todos las personas que estaban imputadas, le sacó la cláusula de Jarvis y ahora hay que empezar toda la investigación. Se estima que por lo menos va a tardar el nuevo juez, va a tardar un año en leer toda la causa y poder volver a hacer las indagatorias y tratar de encauzar esta investigación. Y yo decía esto de que afecta el tema de los derechos humanos con el tema patrimonial, y lo hago sobre hechos comprobables. Aquí se está viendo ahora en la pantalla una escritura donde la casa que se compró la hija de Eve Bonafini en La Plata se la vendió Jocler, una de las empresas de Sergio Jocler. Entonces, por eso digo, en el periodo de investigación hay una consigna que es: si tenemos un objetivo hay que matarlo. Estoy hablando de pruebas y de hechos realmente concretos, como esta escritura que demuestra qué pasó con parte de la plata negra que pasó por la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, ustedes ahora tienen muy fresca también en la memoria el tema Vudú Chicone, que está en marcha y que también está rodeado de un caso de impunidad. Pasemos a la próxima, por favor, la próxima filmina. Esta es las relaciones societarias que se descubrieron con Van der Brohe, esta empresa de Old Fan, que la que compró Chicone, y otras firmas, con Núñez Carmona, el socio del vicepresidente de la Nación, que aparece recibiendo por un lado plata de la publicidad oficial, por otro lado haciendo negocios.
Este es el departamento en Puerto Madero del vicepresidente de Vudú, que dice que no conocía a Van der Brohe, pero sin embargo Van der Brohe vivía en ese departamento. Las boletas del teléfono y de las facturas de televisión estaban a nombre de Van der Brohe. La próxima, por favor. Y también esto de los negocios dentro de los amigos. Inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner y que este grupo de conocidos vicepresidentes toma el control de Chicone Calcográfica, imprimen las boletas para el Frente de la Victoria, un contrato de 5 millones de pesos. Vayamos a la próxima, en esta. En general, todos estos casos, están viendo ahí la foto de Esteban Righi, porque cómo fue el mecanismo de impunidad que ha retrasado el caso Chicone Vudú hasta ahora, fue echar al jefe de los fiscales, al procurador general de la Nación, porque no había impedido que el fiscal Rívolo investigara y sacara la causa al juez de la Trafeca con una maniobra de inteligencia y poner a otro juez a que investigue el juez federal Ariel Delí. Tanto Menem como Kirchner controlaron a los jueces de primer grado y algunos de segundo nivel. Pero la gran diferencia de la Argentina actual con Venezuela, Ecuador y Bolivia es que todavía la Corte Suprema de Justicia es independiente del gobierno. Por eso la presidenta Cristina Kirchner hizo sancionar en el Congreso 6 proyectos de ley para tratar de controlar la justicia. Gracias a la Corte, el que establecía la elección por voto popular de los representantes de los jueces del Consejo de la Magistratura fue declarado inconstitucional. La próxima, por favor. Pero insisto en sostener algo que todos compartimos, que la corrupción está afectando a la democracia. La próxima, por favor. La mayoría de los argentinos toleran la corrupción y piensan, como decía antes, que vienen los Kirchner roban al Estado que los gobiernan, sin valorar la gravedad de la corrupción. En otras palabras, la corrupción, al igual que la inflación, es un impuesto que afecta a todos los argentinos, sobre todo los pobres que no recortaban sus posibilidades de acceso a una mejor salud, educación y nivel de vida, por ese robo monumental a través de los delitos sin sangre, los delitos de cuello blanco. La sociedad argentina tiene una valoración pendular de la corrupción. En general, cuando un presidente gobierna con una economía en expansión, la lucha contra la corrupción pasa a un segundo o tercer plano las preferencias de los argentinos. El expresidente Carlos Menem fue reelecto con casi el 50% de los votos en el año 1995, cuando yo, por ejemplo, ya había destapado el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Es decir, existe una tolerancia social hacia la corrupción. En cambio, cuando la economía empieza a caer, ese tema asciende entre los reclamos de la ciudadanía. Esta actitud zigzagueante ha permitido que políticos o empresarios procesados en un momento histórico se reciclen y vuelvan a ser elegidos en el futuro o a ganar licitaciones y contratos públicos. En otros países como Estados Unidos, Suecia o Chile, una medida judicial como esta contra un político significaría lisa y llanamente el fin de su carrera política. Los empresarios aprovechan esta actitud pendular, algunos empresarios aprovechan esta actitud pendular para seguir haciendo negocios con el Estado, sea cual sea el gobierno de turno. Esos empresarios siguen bailando el tango de la corrupción por la debilidad del sistema político judicial argentino. La corrupción, insisto, no es un patrimonio del menemismo o del kirchnerismo, es un problema estructural de la Argentina y socava como un lento cáncer las bases de la democracia. Por eso es necesario lograr un mínimo consenso en la sociedad argentina, como propuso el fiscal Di Pietro. Primero, los funcionarios procesados por corrupción deben renunciar a sus cargos y someterse a la justicia. Segundo, aquellos, propone Di Pietro, aquellos que tengan una condena, aunque sea en primer grado, no pueden ser candidatos a nada. Los empresarios que hayan sido procesados por fraude del Estado no pueden presentarse más a una licitación pública, propone Di Pietro. Cada uno puede contribuir a la lucha de corrupción desde su lugar de trabajo. Yo, desde el periodismo de investigación, mi especialidad, que creo es la mejor herramienta periodística para que el poder político rinda cuentas a la sociedad.
Si dejamos abierto este ducto de plata negra que circula por la Argentina con la plata de la corrupción y la evasión impositiva, se va a meter cada vez más el narcotráfico. Y si el narcotráfico infecta nuestro sistema político, de allí no se vuelve. En todos estos casos que yo estaba recién señalando, hay uno que tiene que ver con el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner y de Julio Cobos del año 2007. Uno de los empresarios asesinados en el triple crimen de General Rodríguez estaba vinculado al narcotráfico de la efedrina, esta droga sintética que hace estragos entre nuestros jóvenes. Ese empresario, Sebastián Forza, había aportado 200.000 pesos a la campaña presidencial del Frente para la Victoria. Que no nos pase lo que le pasó a México, lo que le pasó a Colombia, con esta influencia de infiltración del narcotráfico en nuestro sistema político. Pasemos a la próxima, por favor. Como conclusión, quiero citar una frase del cocinero de la residencia presidencial de Olivos, que además de conocer todos los gustos culinarios de nuestros presidentes de la democracia, una vez le preguntaron qué opinión tenía después de estar 14 años cocinando los platos presidenciales. Y Rubén Gómez, cuando le preguntaron sobre esta connivencia entre políticos corruptos y empresarios corruptores, contestó: a mí me llama la atención, el anfitrión de las cenas de Olivo cambia con frecuencia y los invitados son siempre los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias por el aplauso. Yo quería pedir el permiso si alguno de los miembros de esta honorable audiencia quiere hacer un comentario, una pregunta. Para mí sería muy importante como periodista poder hacer un ida y vuelta, porque eso va a enriquecer más mi pensamiento, mi espíritu crítico. Yo creo que el espíritu crítico, tanto como consigna esta casa, es la herramienta que va a salvar a la humanidad. Por eso quiero escuchar los comentarios de ustedes rompiendo el protocolo, si así lo permiten. Vamos a alcanzar el micrófono normal. Gracias, por favor. Como parte de la charla se habló del riesgo del narcotráfico vinculándose al sistema político. En Argentina ya hubo muchas denuncias de las vinculaciones del narcotráfico con el poder político. Ya en la época de Menem hablábamos de los famosos casos de Seiza con Amira y no recuerdo su ex marido, y en el caso ya del kirchnerismo se habló de con Arteza, con el famoso crimen del empresario Espinosa, si mal no recuerdo, en Santa Cruz, y después estuvo el caso Southern con las famosas valijas diplomáticas en España y otra serie de casos que se han ido comentando. ¿Esa vinculación es un riesgo potencial o ya existe? Es una excelente pregunta. Estaba muy bien informado con todos los antecedentes. Yo recuerdo que en los 90 vino el jefe del Comando Sur de Estados Unidos a Buenos Aires y dijo: tengan cuidado con la teoría del globo aplastado, porque Estados Unidos empezó el Plan Colombia, que era aplastar al narcotráfico en Colombia, y eso iba a producir la disgregación hacia América Central y hacia el sur. Eso es lo que está pasando. En el norte de la Argentina ya hay 3 diputados provinciales y concejales que están presos vinculados con el narcotráfico. Y todos los antecedentes que está señalando usted hablan de una cuestión real. Yo creo que por ahora está limitado, pero por eso la preocupación es no dejemos que siga avanzando. ¿Quién más? Sí, buenas tardes. Aquí. Hola. Aquí. Ah, perdón. Sí, mi pregunta es lamentable el tema de la corrupción, es lamentable el tema del narcotráfico, es lamentable el tráfico de armas. ¿Puede existir
existir algún país del mundo, en el mundo actual, donde exista alguien presidenciable y no tenga que pactar con estos poderes? Yo creo que, como bien decía usted, estas son las nuevas amenazas regionales que están apareciendo después de la disolución de la Unión Soviética y de la terminación de la Guerra Fría. Yo creo que el problema es un problema de escala. Es así, la corrupción argentina es una escala enorme. Obviamente en Suecia y Estados Unidos también hay corrupción, pero está como controlada, hay una actitud preventiva de parte de los gobiernos de turno. Un solo dato nada más. La presidenta Dilma Rousseff ya echó a 9 ministros de su gabinete, no porque llegaron a estar procesados, sino porque empezaron a estar imputados en una causa. ¿Cuántos ministros echó la presidenta Cristina Kirchner? Por una cuestión política, sin condenar nada judicial. Yo creo que es muy importante que desde la cabeza del Estado se den señales en el sentido de aquel, porque, insisto, no todos los kirchneristas son corruptos, no todos los menemistas son corruptos, pero las señales que se transmiten a favor de los valores de la transparencia pública son muy importantes desde la primera cortita, no vamos a hacer una larga exposición. La primera de ellas, hemos tenido alguna cifra tentativa de lo que ha sido la corrupción en los años 90, y algunos hablan de 300 millones de dólares que se habían desviado para la Rosalita a unos cuantos kilómetros de aquí. La primera pregunta es, ¿se estima algún valor en cuánto asciende la corrupción de este periodo, de esta nueva administración del kirchnerismo? Y la otra, ¿qué herramienta la ciudadanía tiene, además del voto, como para protegerse de la corrupción? Pregunta, todos saben que los casos que llevan a la justicia son la punta del iceberg. La mayoría de los casos, por este pacto de silencio que estamos acá, no llegan a la justicia. Entonces, es muy difícil hacer esa estimación. Las organizaciones como Transparencia Internacional, Poder Ciudadano o el CIPE aquí en la Argentina, lo que sí podemos tener en claro es que durante el gobierno de Menem se privatizaron o se concesionaron las empresas del Estado, las famosas joyas de la abuela. Y en este caso nos encontramos con una enorme cantidad de subsidios entregados en forma, y de contratos públicos entregados en forma... tengo un problema de... Soy yo que me estoy moviendo con los parlantes, disculpen. Ahí es Menem o alguien está tirando malas ondas. Es un problema con la cantidad de plata que tiene, porque el Estado de la época Menem no tenía el presupuesto que había. Bueno, las exportaciones de soja generaron una cantidad y otros ingresos. No se puede, obviamente, mensurar qué cantidad de dinero. Pero yo les puedo adelantar que las investigaciones que estamos haciendo sobre el caso de la Rosalita, de Lázaro Báez, ahí está el fiscal Campagnoli, el fiscal Marijuán, la doctora Lanz en la justicia, que están haciendo una muy buena investigación, y si Suiza colabora, ahí vamos a poder tener una idea concreta de cuánta plata se lavó, se fugó al exterior, cuánta plata negra de la corrupción. Para que nos aclare, más que todo, que le aclare a los jóvenes. Usted mencionó que el Procurador General de la Nación, el doctor Esteban Righi, fue desplazado por el gobierno de Kirchner. Pero para los más jóvenes, ¿podría usted decirles quién fue Righi si no fue el mismo que abrió las cárceles para que sean dejados libres ciudadanos que estaban condenados, como nuestro ministro de Relaciones Exteriores anterior, el doctor Tajani? No se trata del mismo Righi, porque pareciera que lo estamos utilizando, pero creo que es culpable de un montón de cosas. Me gustaría saber su opinión. Gracias. Es un hecho histórico. Esteban Righi tomó esa medida como ministro del Interior en su momento de Héctor Campa, pero bueno, todos tenemos distintas facetas
nuestra historia individual, y así como existe ese hecho que usted ha señalado, para recordar de los jóvenes, también es cierto que él se negó a presionar al fiscal Ríbulo para que no ordenara el allanamiento al departamento de Ubuntu que veníamos a eso. Entonces, ponemos todas las cosas en la balanza. Usted hizo un buen recuerdo de otro antecedente. Y solo 3 condenas, nos mostraríamos que están en total estado de indefensión frente a la corrupción oficial. Lo que sería interesante explicar si hay algún camino parlamentario o de alguna otra forma para realmente hacer una justicia eficiente que pueda en poco tiempo arrancar de raíz este mal. Muchas iniciativas, además de voto, por ejemplo ahora Iván Cullen, lo nombrábamos en la reunión que tuvimos previa, y el doctor Sapsay, junto con la Federación de Abogados de Argentina, lanzaron una iniciativa popular. Es decir, hay que juntar más de 500.000 firmas para obligar al Congreso a que trate la reforma judicial que impulsó la presidenta Cristina Kirchner, que tiene medidas como, por ejemplo, las declaraciones juradas de bienes, que me sirvieron a mí y a otros para investigar el patrimonio de María Julia Soberano, el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, que ahora tengan menos datos. Entonces, entrando a la página www.mocionpublica.com.ar o a la Federación Argentina de Abogados, llenar esa solicitud y llevarla a Poder Ciudadano o a toda esta red que está buscando para que, como decía el sociólogo argentino Guillermo O'Donnell, dejemos de ser una democracia delegativa, porque no es solamente votar, hay otras formas de participación, no es solamente, no somos ciudadanos 2 veces por año, somos ciudadanos todos los días. Hay otros recursos. Aquí mismo en este auditorio hay jueces que han ido a la médula contra la corrupción, contra el kirchnerismo. Por eso te decía que no hay que generalizar cuando uno habla de corrupción, porque todavía hay argentinos que defienden los valores de la transparencia pública, de la decencia y de la moral. Estoy seguro que muchos de los que están aquí también tienen ideas de otra forma de participación que no sea ir a votar cada 2 años, motivo lo que va a la democracia. Para recordar a los jóvenes, Alfonsín tuvo un ministro de Trabajo llamado Mucci, que intentó democratizar el sindicalismo y no pudo. El sindicalismo, no todos los sindicalistas, porque Víctor de Genaro de Arte, nos gusten o no nos gusten sus ideas, sigue viviendo en su casa en Lanús, eso se puede comprobar, lo estoy diciendo, no es un discurso, pero hay otros que ya son millonarios. Yo recuerdo haber investigado el caso de José Luis Guilleri, de obras sanitarias, estoy hablando ya, eso revela mi edad, hablando de la Secretaría de la Nación. Hoy es AXA, antes era Aguas Argentinas, y antes era Obras Sanitarias de la Nación, que esto también es función del periodismo, ¿no? Que es mantener viva la memoria social. Cuando Menem privatiza obras sanitarias en la ciudad de Buenos Aires, Guilleri lo apoyó. Cuando Néstor Kirchner restatiza, le saca a los franceses Aguas Argentinas, que entró una bandera argentina para este personaje, por ejemplo, tiene una casa en Bariloche, autos de carrera, y donde está demostrado, había una causa judicial, incluso enorme, que tenía el fiscal Carlos Stornelli, con un préstamo que había dado el Banco Mundial para reorganizar las obras sociales. No recuerdo si eran 600 o 800 millones de dólares, que la mayoría terminaron en consultoras amigas de los sindicalistas. Una era el actual ministro de Trabajo, Carlos Tomás. Y la otra era respecto de fuerzas de seguridad. Yo estuve la semana pasada en Guatemala. Ustedes saben, Guatemala le dicen ahora el corredor de la muerte, porque esto, la teoría del lobo pinchado ha llevado a los narcos a llevar la mercadería por el territorio de Guatemala a México y de México a Estados Unidos. En un pueblo que está a 100 kilómetros de Guatemala, esa hermosa ciudad de Guatemala City, ese país tan querido por los mayas y demás, un comando de narcotráfico entró a una comisaría, mató 8 policías
secuestró uno y se fue. Fíjense el poder de fuego que significa la organización para poder tomar una comisaría. Todos los policías no tenían armas y tenían instrucción y cobraban un sueldo de $200 por mes. En Guatemala se realizaron fundaciones para que el policía tenga una vida digna, porque si no son caldos de cultivo. Lo que hablamos de la penetración del narcotráfico ya en el norte, a niveles de todos los policiales y concejales, y ya afectando una campaña presidencial, en la fuerza de seguridad es mucho más grave. Hay investigaciones que lo he hecho yo con colegas míos que lo demuestran. Viendo los números que usted presentó, tenía una duda. En el ranking de transparencia internacional aparecían, digamos, no hacía falta irse al norte de Europa para encontrar países transparentes. Veíamos que Chile y Uruguay, por ejemplo, aparecían en el ranking número 20 de esos países. Yo quería saber, ¿hay alguna mejor práctica en lo que tiene que ver con leyes, inversión en educación? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de acercarnos un poco a estos dos países en lo que tiene que ver con transparencia? Sí, es cierto, no es la transparencia pública de un patrimonio de los países desarrollados. Yo creo que, por ejemplo, una alianza de hecho entre los periodistas y los jueces, los fiscales, y ustedes que están en otras posiciones dentro de la economía o del Estado argentino, eso funciona muy bien porque nosotros somos muy respetuosos de los guerreros. Sabemos que ahora estamos viviendo en un clima de hostilidad hacia la prensa, pero hay muchos periodistas que están dispuestos a investigar, y muchos ciudadanos. Sin lugar a dudas, hay un lema del periodista que dice: dime quiénes son tus fuentes y te diré quién eres. La cantidad de argentinos que me pasan denuncias anónimas, que me llaman por teléfono o que se arriesgan, porque las fuentes, los ciudadanos que están en la aduana o en la DGI, ellos están arriesgando su trabajo. Entonces, yo creo que por ese lado, a medida que haya más conciencia, actividades como esta que han organizado ustedes, para debatir un tema que nos duele, porque obviamente no es gracioso hablar de la corrupción argentina y ir al exterior y que todos los argentinos, cargo, fútbol y corrupción, ¿no? Eso realmente nos duele lo más profundo de que nuestro país haya llegado a esto. Yo creo que hay muchas iniciativas, pero no se olviden que hubo temporada Amón en La Nación, en Miranda del Delfín, Perfil, La Nata en la televisión, periodistas en Gabriel Medinas con plazadelmayo.com. Hay muchos periodistas también en las provincias, sobre todo donde tienen menos defensa que nosotros, que podemos juntarnos para aportar un granito de arena a la transparencia pública y a la calidad de la democracia en Argentina. Universi terrarum orbis architectorum ad gloriam ingentes. Muy respetable gran maestre, muy respetable toda maestre, ilustres y poderosos grandes inspectores generales grado 33, dignatario de la comitiva del muy respetable gran maestre, señoras, señores, hermanos míos todos. Resulta sumamente gratificante para el exclusivo argentino el resultado de esta reunión. Por lo que no puedo nada más que agradecerles a ustedes vuestra presencia y al disertante el aplauso y reconocimiento por este verdadero acto de dar luz. En su permanente hacer, la masonería propende, dentro del estricto marco de la razonabilidad, al trabajo y a la cultura del hombre y a los actos que tenemos organizados y que tan bien detallara el hermano secretario, no tienen otra finalidad que elevar culturalmente a todos los que nos acompañan en esta gestión. Bien nos manifestó en una de sus últimas oportunidades en las que nos encontramos con ustedes el ilustre y muy poderoso soberano gran comendador Roberto Neumann, recientemente fallecido,
y yo sé que está en este momento espiritualmente con nosotros. Nos dijo Roberto: solamente las mentes libres e ilustradas y sin restricciones generan el progreso. Y esa es nuestra meta, para con el mundo profano y para con nosotros mismos. Continuaremos en nuestro derrotero y propenderemos a la elevación humana en todos sus niveles, ya sea con actos de elevado contenido cultural, ya defendiendo la escuela pública, transparente, obligatoria, gratuita y sin dogmas, propiciando y dándole valor a cátedras universitarias sobre el libre pensamiento y a todo emprendimiento que conlleve a la educación moral y democrática de nuestros integrantes y por nuestro intermedio extender sus enseñanzas a todos los demás hombres. Así lograremos una ciudadanía ejemplar y nada ni nadie se atreverá a querer subyugar pueblos y anular pensamientos de sus integrantes. Allí están nuestros principios y por ellos continuaremos la lucha. A los hermanos que tuvieron a su cargo la organización de este acto, mi sincero y fraterno reconocimiento. Y a todos, muchas gracias. El hermano maestro de ceremonias conducirá el homenaje a la bandera. Y por favor. Distinguidas damas y caballeros, queridos hermanos todos, la masonería celebra siempre, al término de sus reuniones, un homenaje a nuestro pabellón nacional, porque ven cada uno de los hermanos reflejados en ella, en la bandera argentina, todas las banderas de todos los hermanos del mundo, sin menoscabo alguno para nadie. Y por eso lo hacemos con tanto en las venidas blancas como en las de hoy, o masónicas cuando estamos nosotros en nuestro templo. Y lo hacemos por una invocación que Joaquín B. González, nuestro ilustre también hermano, dio para que nosotros digamos esa invocación al término de nuestros trabajos. Y dice así: bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Ella es guía de la victoria en la guerra, del trabajo y la cultura en la paz. Ella es el vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Que flote en todas las fortalezas, ejércitos y buques en donde ella sea conducida. Juremos defenderla hasta morir antes de verla humillar, y a su sombra la nación argentina acreciente su grandeza por los siglos de los siglos y sea para todos nosotros mensajera de libertad, signo de civilización y garantía de justicia. Pido hermano maestro de ceremonia y experto conducirán la salida en procesión de la Santa Autoridad.